Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar y juntos continuamos con consejos prácticos sobre la oración. Humildad. La humildad. Después de haber rendido homenaje a la grandeza de Dios en tu oración, confiesa en ella sinceramente y de una buena gana tu pequeñez. Por actos interiores de humildad y penitencia, la religión exige humildad. No ciertamente una religión exterior, cuánto orgullo a veces en las almas de los devotos, sino la verdadera religión cristiana. La religión en espíritu y en verdad adora y filial apoya en una fe viva. Comprende bien esta continuidad entre estas dos virtudes, religión y humildad. Aquella es el gran secreto para llegar a ser humilde. Porque la humildad es propia del cristiano, porque los paganos la ignoran como la ignora la moral laica, porque a nosotros mismos nos parece tan poco atractiva y la consideramos como una actitud arbitraria y falsa. ¿Por qué tan fácilmente juzgamos excesiva la manera como los santos la pacificaron? Es que el paganismo y la moral laica han ignorado la verdadera naturaleza de nuestras relaciones con Dios. Es que nosotros mismos no tenemos una fe y una religión bastante vivas para ser humildes. En efecto, debemos conocer y amar nuestra pequeñez. Ahora bien, sin la fe la conocemos mal y sin la religión nos costará mucho trabajo amarla. Sin la fe conocemos mal la humildad. Ciertamente nuestra experiencia cotidiana nos revela nuestros límites, nuestra fragilidad, nuestra impotencia, pero cuánto más profunda es la idea que nos formamos de ella si la comparamos con las perfecciones de Dios. Su grandeza nos hace medir nuestra bajeza, su santidad, nuestras manchas, la podredumbre constante de nuestro cuerpo nos impresiona fuertemente ante su inmutable inmaterialidad, los límites de nuestro espíritu ante su inteligencia sin sombra, nuestra nada ante su todo especialmente tenido en cuenta. Esta verdad desconcentrante que aun cuando fuésemos los más grandes genios del mundo, no añadiríamos nada a este todo. Aún entonces Dios más, nosotros nos daría más que Dios solo, porque no se puede agregar nada al infinito. ¿Me puedes objetar que a pesar de todo eres algo? Sin duda, como Dios eres espíritu. Recuerda a Pascal, el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero una caña que piensa no es necesario que todo el universo se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua basta para darle muerte, pero aún cuando el universo lo aplastara, el hombre sería más noble aún que el que lo mata, porque el hombre sabe que muere, el universo no sabe nada. A esta dignidad natural se agrega la sobrenatural. Por la gracia eres hijo de Dios, hermano del Verbo encarnado, miembro del cuerpo místico de Cristo, solo que toda esta grandeza es prestada. Todo tu ser, espíritu y cuerpo lo tienes por un acto libre de la voluntad de Dios, y solo la permanencia de ese acto te sostiene en la existencia. En cuanto a tu vida sobrenatural, toda ella viene de un don absolutamente gratuito de su amor, sin ningún mérito de tu parte. Te predestinó para asemejarte a su Hijo en la gloria del paraíso, sin ningún mérito de tu parte para ejecutar este designio. Te ha justificado y santificado. Sin su gracia, en fin, nada podrías hacer digno del cielo. Toda tu grandeza es dependencia, y si tienes alguna superioridad sobre los demás hombres, también la recibes de Dios, lo que aumenta tu dependencia misma. Reconoce pues tus cualidades, evita solamente exagerarlas,
a lo que todos estamos inclinados y ponlas donde están en realidad. Debes estar ufano de la nobleza de tu ser, pero al mismo tiempo confiesa tu subordinación total con relación a Dios. Todos tenemos mucho trabajo en convencernos plenamente de esta subordinación total, irremediable, constitucional. Nos sentimos inclinados a ver las cosas de otra manera. Tenemos la experiencia directa y muy viva de nuestra personalidad. Experimentamos la fuerza de nuestra actividad propia. En cambio, no percibimos nada, absolutamente nada, de ese continuo flujo divino al cual debemos sin cesar nuestro ser y nuestra actividad. Causas libres nos hacemos la ilusión de ser causas independientes, criaturas cuya autonomía relativa en un don constante de Dios. Nos figuramos que somos autónomos con relación a Él, en lugar de remontar a la fuente de donde nos viene toda nuestra grandeza. Nos miramos a nosotros mismos y por esta razón la voluntad de crecer, que es el ímpetu fundamental y legítimo de nuestra naturaleza, tiende a hacernos perder toda medida y se transforma en orgullo que nos hace aspirar a una excelencia absoluta y sin límites. ¿Con qué fuerza tremenda! ¿Con qué fuerza tremenda! Falseando y exaltando así continúa en reinar sobre nosotros para secar la savia emponzoñada que falsea y exalta. Esa voluntad de creer un solo medio es eficaz escuchar sin cesar a nuestra fe que repite el vigoroso apóstrofe de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo has recibido, ¿hay más aún? No, solamente la religión nos dispone a la humildad, sino que nos introduce en la humildad misma. Al rendir al Altísimo nuestros deberes religiosos, los adoramos y nos sometemos a Él como a nuestro Dios y Señor. Con este movimiento interior nos inclinamos ante Él, lo adoramos y prosternamos ante Él nuestra alma, y por nuestra sumisión nos colocamos bajo su dependencia. Por este mismo hecho, tomamos una humilde actitud interior para transformarla en una actitud formal de humildad. Bastará que nos demos cuenta y que amemos nuestro abajamiento como propio de nuestra pequeñez. No hay más que dar un pequeño paso. Nuestra veneración misma por nuestro Padre del Cielo contribuirá a facilitárnoslo. Dije nuestra veneración por nuestro Padre del Cielo, porque nuestra religión como nuestra humildad deben estar plenamente penetradas de piedad filial y deben acabar de darnos con relación con Dios un alma de hijos. Recordemos la enseñanza formal de Cristo. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos?, le preguntaron sus apóstoles. Y él, llamando a un niño, lo puso en medio y les respondió: en verdad os digo, si no os convertéis y no lleguéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga humilde como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Debemos ser humildes, no como esclavos, sino como hijos, es decir, no por un terror vil, sino con una libre espontaneidad y también con ternura, porque ante el Altísimo no solamente somos niños muy pequeñitos, sino somos sus hijos. De esta manera la humildad nace de la reverencia a Dios y por eso tiene con la religión una gran afinidad. No es como el reverso de la religión, como el hueco del cual la religión es el relieve, sino que tiene el valor de un homenaje religioso, de una ofrenda a la majestad divina. Desde este punto de vista no somos parece atractiva, sino si me objetas que la humildad no solo nos pide a bajarnos ante Dios, sino que nos obliga también a bajarnos ante los hombres. Te constataré que es verdad, pero nos abaja ante los hombres por lo divino que
en sí mismo llevan. No exige la humildad que establezcamos entre tu valor humano y el don. Ellos una comparación minuciosa, difícil y peligrosa siempre, ni tampoco que a toda costa cierre los ojos sobre sus deficiencias, como la tuya. Su nombre, humanidad, tiene sus defectos, quizás más grandes que los suyos. Evita solamente juzgarlos. Casi siempre tu juicio sería injusto, pero no es ante esa pequeñez de los demás ante la que debes inclinarte, sino ante su grandeza, sean lo que fueran. Todos los hombres están iluminados con un reflejo de la majestad divina. Todos vienen de Dios y han sido creados a su imagen. Todos a cada momento vuelven a nacer de su amor. Todos, aun los más miserables, llevan la efigie divina porque son espíritus por su alma. Todos, aun los más criminales, pueden mañana llevar esta efigie mejor grabada al recobrar la gracia. Jesús se inmoló por todos, vive o quiere vivir en todos ellos. Se identificó con los más desheredados cuando dijo: todo lo que hicieres a uno de mis hermanos, aún a uno de los más pequeños, a mí mismo me lo hacéis. En cada uno de ellos, para el que sabe ver, hay algo divino y una capacidad de acrecentarlo más. Todos, como Magdalena y el buen ladrón, pueden llegar a ser santos. Tu reverencia a Dios, como no te ha de llevar a venerar en ellos esos fulgores de la gloria divina, como no te ha de impulsar a bajarte ante esos miembros de Cristo. Ahora bien, esto es lo que te pide la humildad. Por su primer movimiento, su movimiento esencial, te abaja ante Dios y te hace amar tu nada en su presencia. Sí, extiende enseguida de Dios al prójimo es como la caridad fraternal a causa de lo divino que el prójimo lleva en sí misma. En esta extensión sigue siendo un sentimiento muy justo que nace del conocimiento exacto de las cosas. Ama pues la humildad aún esta extensión al prójimo. Tal es la humildad cristiana, toda henchida de savia religiosa, y cuyo gusto sabroso conserva. Es muy sencilla y muy verdadera. No tiene el rostro huraño y los rasgos adjustos, sino un aspecto sonriente, contenta en todo con lo común. No trata de salirse de ahí, antes se complace en desaparecer. Sin embargo, lejos de volveros rateros y cobardes, nos hace magnánimos y nos mantiene dispuestos a todas las audacias, porque apoya su debilidad en la fortaleza divina. Con sencillez recibe todas las gracias de Dios, cantando el Magnífica. Puesto que tal es la naturaleza verdadera y el carácter religioso de la humildad, fácilmente y con provecho puedes hacerle lugar en tu oración después de los actos de virtud de religión, después de haber contemplado la grandeza del Santísimo y de haberle expresado tu respeto filial. Fija tu atención en tu propia pequeñez y en un arrebato de amorosa veneración por la voluntad divina acepta gozoso esta pequeñez. Señor, amo mis limitaciones y mi insignificancia, y estoy contento de ser pequeño ante ti, de ser tu hijo pequeñito. Señor, amo mi dependencia total, respeto de ti, y me regocijo de no tener nada por mí mismo, sino todo de tu libre amor. Señor, amo el lugar que tu providencia me ha asignado. Repruebo la loca vanidad que a veces me persigue y acepto vivir desconocido, ser tratado como desdén y considerado como nada. Señor, descubro en todos los demás un rayo de tu gloria. Me abajo ante ellos por ese reflejo divino que los ilumina y beso en ellos tus huellas sagradas. Habla así a tu Padre del cielo, uniéndote a Cristo, tu cabeza y tu modelo, que siendo de condición divina, no retuvo celosamente el rango que lo igualaba a Dios, sino que aniquiló a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, portándose como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él
el Verbo eterno, eternamente subsistente en la naturaleza divina, consustancial al Padre, depuso para venir a salvarnos la gloria exterior de su divinidad y se despojó de ella como de un esplendor importuno, tomó nuestra naturaleza subordinada de criatura y se sometió a las condiciones comunes de la vida humana, de la vida de los pobres, conoció la impotencia de la infancia, el hombre, la sed, el cansancio, el miedo, consistió en ser mirado con desprecio como amigo de los pecadores, sirvió a los suyos y lavó los pies de Judas. Quiso ser condenado como un malhechor y morir entre los vanidosos en un suplicio infamante. Todo esto no por una actitud impuesta, sino por un movimiento profundo de su corazón. Tiene un corazón humilde y quiere que lo sepamos. Entrad en mi escuela, nos dice, porque soy dulce y humilde de corazón. Por eso no nos hace violencia, no nos impone por la fuerza, sino se contenta con mantenerse a la puerta y llamar. Tal es la manera como nos trata, todos lo sabemos, por experiencia tú mismo lo has comprobado. Así respeta a Dios nuestra libertad, imán de la imagen de la suya. Dios nos ama humildemente. Únete a los religiosos abajamientos de Cristo, implora esta gracia con una súplica ardiente. Concédeme participar de tu humildad, que contigo y en ti me desprenda de todo deseo de gloria y aún de mi honor mismo. Si me confiaste una autoridad, haz que la ejerza en espíritu de pequeñez como el servidor de todos. Enséñame a conseguir en el desprecio de los hombres y en todo lo que atrae los fracasos, la decrepitud de la vejez, las enfermedades prolongadas y paralizantes. De esta manera, cada día abriéndote a la acción de Cristo, atraerás a ti su humildad, te dejarás invadir por ella suavemente. Así arraigarás esta gran verdad en tu alma y le darás la energía necesaria para penetrar en toda tu conducta. Así afirmarás en ti la virtud de la religión, que no tiene mayor enemigo que el orgullo. Así, vaciando tu alma del amor propio, le harás todo el lugar al amor. Y recuerda que este realismo de la humildad exige perspicacia y lealtad, pero tiene una fecundidad inmensa para nuestro progreso espiritual. El caso de Santa Teresa de Lisieux bastaría para probarlo. Recuerda este pasaje tan precioso y tan luminoso. Madre mía, ya sabe de mi deseo ha sido siempre llegar a ser una santa, pero he comprobado siempre, cuando me comparo con los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia de entre una montaña cuya cima se pierde en las nubes y el oscuro grano de arena hollado por todos los viajeros. Y también otro santo que nos dio un ejemplo de una verdadera humildad fue San Martín de Porres. Y pues puedes buscar su historia para que veas cómo él alcanzó un alto grado de humildad. Y Dios también quiere que seamos nosotros humildes. Bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar de la penitencia. Te pido que por favor suscríbete, dale like, comenta acerca de este video.